Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al día 10 de mayo de 2016. Solicito a los presentes, por favor, que se guardan el silencio para iniciar con la sesión. Para dar inicio a esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señores comisionados, buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Si son tan amables de ponerse de pie. Al existir quórum, siendo las 13 horas con 3 minutos del día 10 de mayo de 2016, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomen asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria número 4 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 45/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 76/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Recurso de revisión 98/2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 108/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 892/2015, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 5/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 59/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 65/2016, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y por último, el recurso de revisión 66/2016, ponencia 2, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tabasco. Secretario técnico, ¿me permite? Respetuosamente solicito que se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución RR 892/2015, toda vez que del análisis se requiere un espacio para una búsqueda más exhaustiva y no se violenta el derecho de acceso del recurrente, toda vez que estamos en término. Toma nota, comisionado. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 60/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Del recurso de revisión 61/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Recurso de revisión 70/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 71/2016, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 72/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 75/2016, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Recurso de revisión 76/2016, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 77/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 78/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recurso de revisión 81/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco.
Recurso de revisión 84, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 85, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 88, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 90, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 95, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 97, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Como punto... Secretario Ejecutivo, si me permite, Pleno, si me permite. Adelante. Con fundamento en lo previsto en el artículo 47, fracción 13ª de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, me excuso de votar en el expediente recurso de revisión 077, diagonal 2016, ponencia 3, toda vez que el asunto a resolver se encuentra relacionado con el sujeto obligado con quien tuve un vínculo laboral, que es la Secretaría de Educación. Lo anterior para los efectos legales correspondientes y garantizar la objetividad e imparcialidad que este Pleno debe tener de los asuntos que recurren los ciudadanos. ¿Cómo no? Como punto número 8 sería clausurar la sesión y cita para la próxima, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Le solicito, por favor, que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando, levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor y con el retiro del expediente referido por la comisionada Leida López Arrasate. Muchas gracias, secretario. En el desarrollo del orden del día pasaríamos al punto número 6, el cual al punto número 4, el cual se refiere al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes requerida. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria con carácter urgente celebrada el día 6 de mayo del 2016 con 3 votos a favor. En desahogo al punto número 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. La ponencia a mi cargo presenta 4 asuntos a su consideración. El primer recurso, las 4 resoluciones fueron repartidas a sus ponencias para efectos de la deliberación correspondiente y después de esta deliberación, este es el resultado que les presento. El primer asunto es el recurso de revisión 045-2016. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Pedro Pérez Pérez en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Esta persona, el 25 de enero de 2016, presentó una solicitud ante la Unidad de Transparencia del municipio de Cunduacán en la que requirió conocer: solicita una lista desglosada de sueldos de todos los directores, incluyendo los regidores y presidentes. Transcurrió el plazo legal sin que el sujeto obligado externara alguna respuesta. Esto es lo que conocemos bajo nuestra ley como silencio del sujeto obligado. Transcurrió el plazo legal de 5 días, transcurrió el plazo legal de 5 días de prórroga que pudo también haber hecho uso el sujeto obligado sin que existiera alguna determinación o respuesta o acuerdo alguno a favor del recurrente. En ese tenor, pues el recurrente se inconforme y señala con toda la razón que el sujeto obligado incumplió con los términos fijados por la ley, ya que no le dio trámite a su solicitud.
Del análisis realizado en la ponencia a mi cargo, se advirtió, se descargó el historial que aparece en el sistema Infomex respecto a esta solicitud y efectivamente se advirtió que tiene razón el particular. No hubo ninguna actuación por parte del sujeto obligado. En ese sentido, se declara que es fundada la inconformidad esgrimida por el recurrente y se ordena al sujeto obligado, que es el Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco, para que en términos de 10 días hábiles admita trámite y dé la respuesta que corresponde conforme a derecho al particular, en el entendido que se trata de una información pública y que como tal debe estar publicada en el portal de transparencia de este sujeto obligado. En un plazo de 10 días deberá dar contestación a este requerimiento y vencido este plazo se le conceden 3 días hábiles más para que rinda el informe de cumplimiento a este órgano garante, apercibido que en caso de no hacerlo se le iniciará el procedimiento de responsabilidad correspondiente. El segundo recurso es el recurso 076-2016. Este recurso fue interpuesto por quien dijo llamarse Rodolfo Rodríguez, en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. En esta solicitud, el particular requirió conocer el dictamen, estudio o cualquier otro documento que contenga la justificación técnica para la colocación de topes en la carretera Nacajuca-Villahermosa, a la altura de la última gasolinera antes de llegar al periférico de Villahermosa, es decir, viniendo de Nacajuca, casi entrando a Villahermosa. Como podemos ver, es una pregunta muy descriptiva y no que deja lugar a dudas cuál es la información del interés del particular. Sin embargo, la unidad de transparencia de este sujeto obligado pues le turnó la solicitud al director general de obras, quien en un acuerdo de disponibilidad señaló que la información requerida no está bajo su responsabilidad. Punto. Sin hacer mayor precisión. Evidentemente, el trámite dado a esta solicitud no fue el adecuado, faltó realizar una búsqueda, si no precisó, no está bajo su responsabilidad porque resulta que sí existe, pero él no está a cargo de esa obra, o definitivamente que no existe el proyecto. Entonces, bajo ese tenor, se le instruye al sujeto, se revoca este acuerdo de disponibilidad y se instruye al sujeto obligado para que agote la búsqueda de esta información pues, en todas sus unidades. Prácticamente es una dependencia dedicada a la creación de este tipo de obras públicas, bueno, de este tipo, sí, parte de estas obras, y tiene que haber un pronunciamiento formal de esta solicitud. Por tal motivo, también se le concede un plazo de 10 días hábiles para la atención de este requerimiento informativo. El recurso de revisión 098-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Justino Morales en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Esa es una persona que hemos tenido ya en estas 2 últimas sesiones y pues ya advertimos que se trata de un cliente y del ICED además. Aquí en este asunto requirió conocer copia en versión electrónica de las actas de las sesiones del Comité de Compras de esa institución durante los años 2011, 12, 13, 14 y 2015. El titular de la unidad admitió a trámite la solicitud. De manera puntual convocó al Comité de Transparencia, exactamente, para que se abocara a la atención respecto de los años 2011 y 2012. Se agotó la búsqueda del interior de la dependencia, lo cual estuvo correcto, y emitió una declaratoria de inexistencia, lo cual también cumple con el requerimiento del trámite de esta solicitud. Sin embargo, el pero en este asunto fue que ese acuerdo, esa declaratoria de inexistencia, no fue notificada al recurrente. Entonces, el recurrente, ¿cómo puede saber qué pasó respecto de esos años? Y en cuanto a los años 2013, 14 y 15, aquí el titular emitió un acuerdo de disponibilidad en donde entrega una relatoría, una relación de actas del ejercicio fiscal 2015 y señala qué actas se emitieron, en qué fechas. Sin embargo, omitió entregarle esas actas, que fue precisamente el motivo del requerimiento. No pidió conocer la relación de las actas, sino las actas en sí. Entonces, por lo tanto, pues no atendió a la literalidad la petición del solicitante y por ello, pues proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad que sí le fue notificado al solicitante, pero no cumplió con los extremos de la solicitud. Y además se le instruye que cuando haga otro acuerdo, como en este caso, que es inexistencia, deberá adjuntarlo pues en la respuesta que se le dé al particular. Son 2 acuerdos, se escanean los 2 acuerdos en la misma respuesta.
vamos a pensar, hay 3 acuerdos, que hubiera un híbrido, que fuera una incompetencia parcial, una inexistencia, una disponibilidad, pues se tienen que escanear de manera conjunta para que se lo notifique al particular. No podemos presumir que el particular comprende, sino hay que evidenciar el acto de autoridad fundamentado y motivado, dice la norma, el principio de legalidad jurídica, y así tenemos que atender. Así es. El último asunto que les presento a consideración es el recurso 108-2016. Este recurso fue interpuesto por quien dijo llamarse Jesús Romero Adrián, en contra del ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Este asunto sí está interesante. Esta persona requirió conocer los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento, confianza, supernumerarios, del periodo 2007 al 2009. La unidad de transparencia correspondiente admitió a trámite la solicitud y después de habérselo remitido al área correspondiente, que es la Dirección de Administración, se le proporciona un oficio en el que se le hace el conocimiento al particular que, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación de Aplicación Supletoria en materia de administración de archivos, dispone que deberá resguardarse la información por 5 años. Y luego también, tomando como sustento el Manual de Normas Presupuestarias para los Municipios del Estado de Tabasco, dispone que son 5 años. Y bajo ese tenor, pues no tenía obligación de proporcionar la información al particular. El particular se inconforma y señala que considera que el acuerdo, porque fue a través de un acuerdo de disponibilidad, y considera que esta respuesta que le dio el sujeto obligado no fue el idóneo, y que además la información la tiene el municipio, que en su respectiva bodega o archivo municipal, ya que el órgano superior de fiscalización le entregó dicha información con tiempo, por ello requiere la información. Después de analizar el marco jurídico invocado por el sujeto obligado, y también, porque aquí el sujeto obligado no previó también que existe la Ley de Archivos Públicos, se hizo una valoración de todas estas disposiciones legales y se advirtió que efectivamente el Código Fiscal prevé que los sujetos obligados, los entes fiscalizados, deberán resguardar bajo su bodega la información por 5 años. En cuanto al Manual de Normas Presupuestarias, también que invoca el sujeto obligado, también les hice la razón en el sentido de que existe una disposición de que se tiene la obligación de resguardar la información por un periodo de 6 años. Empero, no tomó en consideración lo que dice la Ley de Archivos, que hay todo un procedimiento para la baja documental. Y sobre ello no se pronunció el sujeto obligado. Es decir, si bien es cierto, hay disposiciones que pueden convalidar el hecho de que no tengan bajo su resguardo en ese momento la información, también lo es que el sujeto obligado no dijo nada respecto de qué hizo con esa información. La quemó, la depuró, la guardó en cajas, ¿dónde la almacenó? Porque si la tiene almacenada, la Ley de Transparencia dice que se tenga bajo su posesión o en custodia. En ese tenor, es evidente que la respuesta emitida por el sujeto obligado pues no cumple con los requerimientos de la solicitud y por tal motivo se revoca el acuerdo de disponibilidad emitido por el sujeto obligado y se le instruye para que en un plazo de 10 días hábiles de atención cumpla con los extremos de esta resolución. En el entendido que en caso de no hacerlo, pues le dará inicio al procedimiento de responsabilidad correspondiente que también marca nuestra Ley de Transparencia. Y con ello concluyo, señor presidente, los 4 asuntos que les presento a consideración. Muchas gracias, comisionada. Solicito, ante lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resoluciones presentadas. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos presentados por la ponencia de la comisionada Teresa Jesús. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. En desahogo al punto 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Compañeros del Pleno, toda vez que los proyectos fueron circulados en tiempo y forma, se realizaron las observaciones pertinentes. Me permito dar cuenta de los asuntos de la ponencia número 2, que están relacionados
con el expediente de recurso de revisión 05. Y bueno, aquí es importante, el sujeto obligado, recurrido, es precisamente este órgano garante, el ITAI, donde el recurrente solicitó en su solicitud original el acta número 5 de la sesión ordinaria del órgano de gobierno del 2105 y argumenta que no está en el portal. Efectivamente, el sujeto obligado reconoce en su informe haber realizado la prevención. Sin embargo, por un error técnico en el sistema Infomex, en vez de notificar la prevención respectiva, él realiza concretiza como una respuesta y le aparece al recurrente en su acuse y recibo como información reservada. De tal manera que es evidente que existe una violación al derecho de acceso a la información. Pero además, en el litigio del recurso de revisión, cobra importancia lo que argumenta el recurrente. Dice, estoy decepcionado porque el ITAIR primero me dice que no sabe de qué año quiere el acta, que fue la intención de prevenirlo. 2, comete un error, él lo reconoce y pongo 2105 cuando debió haber decirse 2015. Pero además argumenta que a él le notifican que la información está reservada cuando es parte de las obligaciones de transparencia en lo que respecta a la información mínima de juicio. Yo creo que aquí es importante mencionar que la unidad de acceso a la información debe tener un serio compromiso, mucha responsabilidad. Lo decía en la sesión pasada, el buen juez por la casa empieza. Creo que quienes estamos obligados en este órgano garante, pues es a dar la información, que toda es pública. La ley solo marca las excepciones y en este caso estaba hablando de un acta, que es nuestra obligación dar. Y bueno, en este sentido, se está revocando el acuerdo en mención y se instruye, en este caso, a la unidad de acceso a la información, primero que admita, tramite y responda a la solicitud. Y en su caso, entregue la información solicitada consistente en el acta número 5 del año 2015 de la sesión ordinaria del órgano de gobierno para los efectos correspondientes. El segundo recurso de revisión es el RR 059 de la CEPLAFIN. El recurrente solicita el número de licencias para la venta de cerveza que se expidieron durante el año 2013 a los expendios denominados cervefríos, desglosado por horario de venta. Efectivamente, la Secretaría emite un acuerdo de disponibilidad, sin embargo, no es concreta, no es completa, y en el listado desglosado emite una lista que dice hoteles y moteles. Es de entenderse que es en plural. Sin embargo, en la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, se establece la denominación como hotel y motel. Luego, entonces, si estaba hablando en plural, es de pensarse que quería señalar que había varias licencias, cosa que no lo demuestra en las actuaciones. De tal suerte que, si bien es cierto que entrega una parte de la información, no es completa y bueno, en ese sentido, en este recurso de revisión se da una modificación y se le pide que se pronuncie respecto a lo que solicitó el recurrente. En el recurso de revisión 065,
el recurrente solicita atentamente me proporcione la siguiente información. Monto económico destinado al pago de los trabajadores y colaboradores del Partido de la Revolución Democrática. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad y le da una guía electrónica para que pueda checar. Se va directamente al tabulador de salario. Es una cosa distinta porque él solicitó específicamente la información relativa al monto relativo a enero 2016. En virtud de tal, se revoca el acuerdo y se solicita al sujeto obligado que entregue la información que el solicitante pidió. Y por último, es un recurso de revisión 066 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. La persona solicita me proporcione una copia del presupuesto asignado a esa dependencia durante el año 2015, en donde se especifique las cantidades asignadas y las ejercidas. En un primer acuerdo de disponibilidad, si bien es cierto que se entrega la información, no se dan estas consignas de cuál es la cantidad. Sin embargo, durante el periodo de pruebas y alegatos, el sujeto obligado emite un acuerdo complementario, signado incluso por la Dirección de Planeación, y donde da a conocer la cantidad distribuida en rubros y servicios personales, material y suministro, servicios generales, de tal manera que en ese momento se entrega la información en los términos. Como bien señala la ley, en los motivos por el cual se puede sobreseer un asunto es precisamente cuando se da este supuesto. De tal manera que se sobresee este asunto y se concluye como un asunto definido en todos los términos del recurrente y se ordena su archivo en este caso. Se sobresee. ¿Sería todo? Sería todo. Me gustaría, antes de la Se concede votación, el uso de la voz a la comisionada Luna, por favor. Gracias. Nada más, el primer asunto me llamó la atención y qué bueno que hay algunos titulares de unidades que veo aquí. Hay que tener mucho cuidado con la notificación. En este caso, el titular de la unidad de transparencia del instituto, en lugar de haber dado el paso como un acuerdo de prevención, lo clasificó como información reservada y esto impidió que el particular pudiera atender a esa prevención y decir, oye, me equivoqué y el año correcto era este, ¿no? Y esto impidió que continuara con el trámite. Entonces, aquí nada más hay que hacer las cosas bien, con calma, porque cuando lo hacemos con prisa sucede este tipo de errores. Entonces, es nada más es como una recomendación para los titulares de unidades de transparencia que están aquí presentes o que nos estén viendo por internet, porque se transmite por internet la sesión, que tengan mucho cuidado al momento de hacer las notificaciones. A veces las prisas nos comen y cometemos este tipo de errores. Las cosas son calmadas y avanzamos, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Sí, gracias, señor presidente. Se concede el uso de la voz a la comisionada Leida. Sí, yo creo que en ese sentido también ahondar. Incluso sabemos que las cuestiones tecnológicas, a veces los titulares de la unidad que tengan conocimiento, pudiese cometerse un error, que nadie está exento de eso. Sin embargo, lo importante aquí sería vincularse directamente con este órgano garante, inclusive hacer un acta circunstanciada del error que pudiera existir. Lo que no puede ser es que cuando una persona se recurre porque siente violentado su derecho a acceso a la información, podamos caer en la frivolidad incluso de poder argumentar y de solicitar que se sobresea un asunto de esta naturaleza. Este órgano garante no puede admitir ese tipo de argumentos. Entonces yo creo que tenemos que ser muy puntuales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Llevada a cabo el análisis y el estudio en relativo a los asuntos resueltos por la ponencia de la comisionada Leida López Arrázate, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Mucho gusto, comisionado.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En desahogo al punto 7º del orden del día, que consiste en las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este honorable Pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 60 del 2016 en contra de la Secretaría de la Contraloría, promovido por José Fernando. De manera muy concreta, lo que se solicita aquí a la Contraloría es la información de enero a diciembre de los nombres de las personas que han sido titulares como encargados de la Contraloría Interna, así como los periodos en que fungieron como tales, señalando día, mes y año, y también se solicita el nombre del funcionario o persona que los designó en sus puestos, ya sea como titulares o como encargadas del área de la Contraloría Interna. A esta solicitud se le da una respuesta por parte del sujeto obligado, en el cual hay un recurso de revisión que se interpone en virtud de que la información con la que se pretende dar respuesta es ambigua, deficiente, presenta insuficiencia en la fundamentación y motivación en la respuesta. En el análisis que se lleva a cabo de la información entregada se puede detectar que hay un nuevo acuerdo de disponibilidad de información, pero sobre todo, a efectos de dar respuestas certeras, debe de garantizarse en todo momento el derecho de acceso a la información. En este sentido, también la información no es clara, no es precisa, por lo que se revoca este acuerdo de disponibilidad para que se entregue la información respectiva, ya que la argumentación que hace la propia Secretaría pues es vaga y es sumamente imprecisa. Relativo al expediente 61, que este es en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, aquí el solicitante requiere el dictamen técnico mediante el cual se determinó demoler el puente de Tierra Colorada. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, refiriéndose al puente que viene en Acajuca hacia Tierra Colorada, mismo que con motivo de los trabajos se cerrará la circulación a partir del 15 de febrero, según comunicado oficial difundido en redes sociales. En ese sentido, hay una respuesta en los siguientes términos, en el que se señala que no es correspondiente para dar respuesta el sujeto obligado de mención a lo solicitado, toda vez que la obra del puente de Tierra Colorada es un proyecto que está siendo ejecutado por la Junta Estatal de Caminos, sugiriendo orientar al solicitante para que éste requiera la información de aquella dependencia. Redirecciona a la Junta Estatal de Caminos la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Se afirma que esta dependencia es la competente y es la que posee la documentación pedida. Aquí se analiza respecto a que la Junta Estatal de Caminos es un órgano desconcentrado y sectorizado de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Es decir, no se trata de un órgano público autónomo con personalidad jurídica propia, sino que guarda una relación de dependencia con la Secretaría a la que está sectorizada. En este orden de ideas, podemos concluir que si el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas puede requerir al director general de la Junta Estatal de Caminos información por otros conceptos, es decir, además de los que le da cuenta dicho director, entonces el ente sí tiene acceso a la información que posee la Junta y por lo mismo no existe un conflicto de competencia por la posesión del referido dictamen técnico, por lo cual
se determinó demoler el puente de Tierra Colorada, que traiga como resultado orientar al solicitante al órgano desconcentrado si la propia Secretaría tiene facultades para conocer la información que posee la Junta y extraer el dato requerido para cumplir con la solicitud de mérito. Por lo anterior, se propone a este honorable Pleno, en nuestro caso, el requerimiento informativo del solicitante que no fue cumplido, por lo que se propone revocar el acuerdo en el que se reorienta al solicitante para que haga la petición a la Junta Estatal de Caminos. ¿Me permite, presidente? Sí, tiene el uso de la voz, comisionada. Yo creo que en este sentido es importante hacer valer la ley, muy clara. Si bien es cierto que pueda estar en ejecución el puente, no es así el hecho de que la información tenga que ser reservada. Si así fuera, lo hubieran hecho valer. 2, servirse orientar al recurrente, creo que está por demás, es un asunto de su competencia. Y en caso que así hubiese sido, que pudiese ser una parte que no era competencia, cuando son recursos concurrentes, lo debieron de haber manifestado, pero tampoco se emite un acuerdo de incompetencia parcial. Luego entonces estamos de acuerdo en el proyecto de revocar. Muchas gracias. Sí, no hay ni reserva ni tampoco incompetencia. Entonces, en este sentido, se propone este pleno que se lleve a cabo la revocación. En el expediente 70 del 2016 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, el solicitante está pidiendo que se le entregue copia en versión electrónica y legible del monto total que fue presupuestado para la Coordinación de Comunicación Social para el año 2016 y otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, que quiere copia escaneada del libro de acta de Cabildo donde fue aprobado el presupuesto para ser ejercido por esta área en específico durante el año 2016. En respuesta a dicha solicitud, el titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad, aquí sí, en el que informa que toda vez que la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Cárdenas, Tabasco, de conformidad con lo que establece la propia Ley de Transparencia y tomando las medidas pertinentes en el ámbito de sus responsabilidades, para localizar la información solicitada se efectúa una búsqueda en el área que por razones de su encargo es competente para llevarla a cabo, por lo que a través del oficio 128-2016, por parte del director de programación del Ayuntamiento de Cárdenas, se manifiesta que la Coordinación de Comunicación Social no dispone de presupuesto como unidad administrativa, ya que depende de la presidencia municipal. Notificándose que la información solicitada, de conformidad con los criterios establecidos por la propia ley y los lineamientos, es inexistente al tratarse de datos que no están en poder del sujeto obligado. La respuesta con la que obviamente no está de acuerdo el solicitante y que en el estudio efectuado del expediente a las compulsas que integran el mismo asunto en que se actúa, se advierte que el procedimiento de búsqueda realizado por el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, no se ajustó al procedimiento establecido por la ley de la materia. Conclusión a la que se arriba porque el acuerdo de inexistencia de información emitido en este recurso no fue debidamente avalado por el Comité de Transparencia. Además, en enlace de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, refiere que el libro de actas no es injerencia de esa dirección y, en consecuencia, el titular de la Unidad de Transparencia debió haber requerido dicho documento al área competente para poder determinar si en los libros de actas no existe la documentación de esa solicitud, circunstancia que en la especie no aconteció, lo cual conlleva a determinar que efectivamente no se realizó la búsqueda exhaustiva de la información, por lo que se propone a este honorable pleno revocar el mencionado acuerdo.
Por otra parte, en el expediente 71 del 2016 contra el Colegio de Bachilleres de Tabasco. Aquí se solicitan acuses de oficios, el 291 del 2014 y el 323 del 2014, debidamente sellados de recibido en las áreas destinadas del mismo, u otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. En este sentido, la Unidad de Asuntos Jurídicos omitió entregar los acuses correspondientes, aun cuando hizo uso de la prórroga excepcional prevista en el artículo 138 de la ley en la materia. En la revisión, en el estudio del expediente, podemos nosotros ver el actuar del ente demandado que autoriza una prórroga por parte del Comité de Transparencia para gestionar correctamente el requerimiento informativo del inconforme, mismo que no se llegó a cumplimentar, ya que la respuesta proporcionada se encuentra incompleta al omitir hacer la entrega de los acuses correspondientes de los oficios. Además, los oficios que se entregaron, en la revisión que se hizo, se detectó que son ilegibles, cosa que pues, no abona a la transparencia del ente demandado. Las unidades de acceso a la información tienen la obligación de pronunciar una respuesta de solicitud clara, concisa y definitiva. Y por otro lado, los postulados básicos del derecho de acceso a la información suponen obligación de las instancias del Estado de informar permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinentemente, por lo que no resulta completa ni definitiva la información, amén de que se careció de los acuses de recibos, que fue la solicitud muy expresa y que obviamente los sujetos obligados en todo momento pues deben de leer muy bien qué es lo que está solicitando el ciudadano. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo emitido por el sujeto obligado. En cuanto al expediente 72 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, al que se le solicita copia en versión electrónica de los montos de recursos que al día de respuesta de esta solicitud de información se han transferido a la Escuela de Educación Superior de Comalcalco, desglosado por tipo de gastos a ejercerse. En respuesta a dicha solicitud, el titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió un acuerdo de no competencia, disponibilidad, en el que informa que esta unidad de acceso a la información determina que no es posible darle contestación a la solicitud de información requerida, derivado de la recepción de la información por parte del encargado de enlace respectivo. Por lo tanto, se acuerda la no competencia de la información. El solicitante manifiesta no estar de acuerdo con la respuesta, y en el estudio que se hace por parte de esta ponencia se puede percibir cómo esta área tiene atribuciones expresas que están íntimamente vinculadas con la sustancia del interés informativo de quien recurrió y que debió hacérsele partícipe en la atención de la solicitud que nos ocupa, para así garantizar al recurrente una respuesta certera, revestida de exhaustividad, que cumpla con la condición de expedirse de forma razonable o reflexiva, como establece la propia ley de transparencia. Además, sea completamente verificable, tal como señala el mismo ordenamiento legal. Dado lo expuesto, se considera que debe revocarse el mismo asunto. El expediente 75 del 2016 contra el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista el Partido Verde Ecologista. En total, lo que se está solicitando a este partido político es el presupuesto autorizado al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista en el ejercicio fiscal 2014. Él quiere ser informado a detalle y por actividades en qué consistió cada erogación, gasto. En atención a esta citada información, el ente demandado informó que no existe ningún presupuesto, ya que el Partido Verde Ecologista
de México es un solo monto y que es el fijado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Aquí hay que tener en consideración que se debe advertir que en el expediente obran nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado, lo anterior con base en las manifestaciones hechas por el sujeto obligado al momento de rendir el informe de hechos. Se puede advertir que en el asunto que se estudia aconteció por parte del sujeto obligado, se llevaron a cabo un acuerdo complementario de disponibilidad de información emitido el 5 de abril de 2016 por el titular de la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, así como un documento constante de una hoja denominada Informe Presupuestal 2014, firmado por el secretario de Finanzas del sujeto obligado, en el que informan la descripción del gasto y monto asignado a cada uno de ellos, el cual permite conocer que por concepto de materiales y suministros, las cantidades que se erogaron, por servicios generales y de igual manera por gastos financieros. Por lo anterior, advertimos que la información que ahora hace disponible el sujeto obligado se ajusta plenamente a los parámetros de la solicitud de acceso del solicitante, pues se otorga de manera detallada los conceptos en los cuales se erogaron los montos asignados en el año 2014. En este sentido, se estima que la información provista es apta y suficiente para satisfacer el requerimiento informativo que nos ocupa por parte del solicitante, por lo que queda sin materia. Por consiguiente, el nuevo acto del ente demandado es suficiente para determinar el sobreseimiento. En relación al expediente 76 del 2016, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, aquí se está solicitando en qué se utilizó el resto de combustible autorizado que no se ejerció en el año 2015, siendo la cantidad de 973,092 pesos con 16 centavos. Y se inconforma el solicitante porque dice no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la titular, ya que no especifica en qué fue utilizada y que no hace la mención a su distribución. Aquí en el presente asunto, ya en su estudio, se advierte que obran en el expediente nuevos actos tendientes a modificar el acto impugnado, lo anterior con base en las manifestaciones hechas por el sujeto obligado al momento de rendir su informe de hechos. En dicho oficio se visualiza una tabla en la que se precisan los montos, los conceptos, los que fueron erogando de combustible en el año fiscal 2015 y la manera en cómo se distribuyó y ajustándose a los parámetros de la solicitud del sujeto obligado. En este caso, de igual manera, se queda sin materia al otorgarse la información, por lo que se propone sobreseer el presente expediente. Con relación al recurso de revisión 77 contra la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, aquí se solicitan por parte valga la redundancia, del solicitante, copia de los oficios que respecto a los maestros calificados como no idóneos por parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en la evaluación reciente se han girado a instituciones públicas y privadas por parte de la Secretaría de Educación de Tabasco. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, incluido los de Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente de la CEDTAP. Hay una respuesta que da la titular de acceso a la información del sujeto obligado, quien emite un acuerdo de disponibilidad y adjunta de manera electrónica una versión pública de los oficios. Ahora bien, el ente demandado al momento de dar respuesta a la solicitud de información en materia de este recurso hizo accesible al particular los oficios que para tales efectos remitieron el Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente
de la Secretaría de Educación Pública y el Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación. Sin duda alguna, la información anterior corresponde en parte a la requerida por el solicitante, porque se tratan de los oficios emitidos tanto por la Coordinación Nacional como la estatal del Servicio Profesional Docente, tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Educación Local. Pero no obstante lo anterior, no hay que perder de vista que el requerimiento informativo del particular consistió principalmente en obtener copias de todos los oficios que se enviaron a las instituciones públicas y privadas. Otra vez tenemos que leer de manera muy concreta cuál es la solicitud, ¿verdad?, para darle respuesta acorde a lo que se está pidiendo. En este sentido, la Secretaría demandada no hizo entrega de documento alguno, oficios girados a las instituciones públicas y privadas, ni mucho menos efectuó pronunciamiento sobre la existencia o no existencia de estos oficios. Entonces, es viable concluir que en nuestro caso el requerimiento informativo no fue cumplido. Razones suficientes para que en aras al principio de máxima publicidad, pues se considere procedente modificar el acuerdo de disponibilidad de información emitido el 1 de marzo del 2016 para que se complete de acuerdo a lo requerido por el solicitante. Pasando al siguiente expediente, el 78 de 2016, contra el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. En este caso, lo que se solicita es una copia en versión electrónica del acta de integración del Comité Turístico Municipal de ese ayuntamiento. Aquí hay por parte de la Dirección de Fomento Económico y Turismo la negación de la información porque declara inexistente la información sin llevar a cabo una búsqueda exhaustiva. Y tendríamos que considerar también que la Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco entiende por Comité Municipal de Turismo al órgano colegiado del sector para consulta y apoyo al desarrollo turístico municipal. Y en este orden de ideas, el capítulo 3 de la misma normatividad es relativo de los comités turísticos municipales. En consecuencia, se revoca el acuerdo de disponibilidad presentado por el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Es la propuesta para este honorable pleno. El expediente 81 es contra el municipio de Cárdenas, Tabasco. Aquí lo que se solicita es que se envíe por este medio copia escaneada legible de la lista de raya de la primera quincena de enero que firmaron todos los regidores que integran el cabildo de esta administración pública, así como de los recibos donde les entregaron pagos extraordinarios como bono, dieta y demás prestaciones. En el análisis que se lleva a cabo de este expediente, se propone declararlo fundado para que se actúe de conformidad con lo que marca la propia ley respecto al derecho de acceso a la información. En el recurso 84 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, aquí se le solicita a este ayuntamiento envíe por este medio copia escaneada legible del organigrama general del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. En ese sentido, con relación a la información requerida a través del sistema Infomex, nosotros, después del análisis que hemos llevado a cabo y de la información que hizo disponible el sujeto obligado, pues, se ajusta plenamente a los parámetros de la solicitud de acceso a la información, se considera sobreseer el presente asunto, ya que se ha entregado la información solicitada. En el expediente 85, contra la Secretaría de Planeación y Finanzas, aquí lo que se está pidiendo es copia en versión electrónica del listado de beneficiarios
del fideicomiso irrevocable de fuente alterna de pago Agrotab, lo anterior del año 2002 al año 2015, desglosado por año y proyecto presentado. Se inconforma a través de este recurso de revisión, ya que el sujeto obligado se niega a otorgar la información solicitada. Después de llevar a cabo el análisis del expediente, se propone revocar el asunto para que se cumpla con el derecho de acceso a la información. En el expediente 88, también en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en este caso, la solicitud es una copia en versión electrónica del listado de beneficiarios que ha tenido algún adeudo al Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, lo anterior del año 2002 al 2015, desglosado por año y monto adeudado por cada beneficiario, y copia en versión electrónica del listado de beneficiarios del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, lo anterior del año 2002 al 2015, desglosado por año y monto recibido por cada beneficiario. Tenemos vista de la información que se ha proporcionado, y en el estudio podemos advertir que la información solo fue solicitada en la unidad del fideicomiso, por lo que consideramos que necesariamente debe buscarse lo solicitado de manera minuciosa y exhaustiva en cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional del sujeto obligado, especialmente en aquellas que tengan atribuciones y o funciones vinculadas con el tema de requerimiento formulado, y que existen datos publicados en la página oficial de la Secretaría de Planeación y Finanzas que nos dan indicios de la existencia de la información, como son número de contrato, banca fiduciaria, fecha de creación, tipo de fideicomiso y saldo. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo de disponibilidad relativo al expediente 88 y en este mismo sentido al 90, que viene también una solicitud contra la Secretaría de Planeación y Finanzas, precisamente relativo al tema de fideicomisos, que va en el mismo sentido, exactamente iguales. El 95 del 2016 es en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Aquí lo que se está pidiendo es una copia en versión electrónica del listado de personas que integraron el Comité de Compras durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, desglosado por área de trabajo de cada integrante. El sujeto obligado proporciona un acuerdo de disponibilidad parcial y obviamente el recurrente interpone este recurso de revisión, ya que el sujeto obligado le entrega información incompleta. En el estudio, en lo referente a la información entregada relativa al listado de personas que integraron el Comité de Compras en el año 2013, 14 y 15, la documentación proporcionada por el jefe de Departamento de Adquisiciones es apta y suficiente. De las constancias entregadas por el sujeto obligado, se desprende que la búsqueda de la información no se efectuó en todas las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del ente demandado, solo en aquellas que por sus actividades tienen relación con la información solicitada, pero es viable que con motivo del cambio de administración, por error o descuido, la información requerida pudo integrarse o almacenarse en archivos o carpetas de cualquiera de las áreas administrativas. En este sentido, lo que se propone pues, es revocar este acuerdo para que se cumpla con la solicitud requerida. Y finalmente, en el expediente 97, contra el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, aquí lo que se pide es una remuneración mensual del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista en el ejercicio fiscal 2014. Se pide la remuneración mensual completa, el ingreso neto mensual, más ingresos extras otorgados por el Estado. Por ejemplo, compensación. El sujeto obligado proporciona un acuerdo de disponibilidad
Los agravios que presenta el recurrente es que se le niega la información sobre la remuneración mensual del C. Federico Madrazo Rojas. En el estudio que se hace del mismo, nosotros podemos observar un acuerdo complementario del sujeto obligado en el que hace entrega de un tabulador de sueldos que indica rangos máximos y mínimos. Ese tabulador no permite saber el monto específico que por concepto de salario, compensación y demás prestaciones recibe el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del partido. El sujeto obligado debe, en su caso, hacer entrega de un documento que contenga el monto concerniente a la remuneración mensual del secretario general, que fue percibida en 2014, debiendo precisarse el importe completo e ingreso neto mensual, más ingresos extras otorgados de acuerdo al artículo 76, fracción octava. En consecuencia, lo que se propone es revocar el acuerdo de disponibilidad de información. En este sentido, son los expedientes que hemos propuesto a la consideración de este pleno por parte de la tercera ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que solicito al secretario ejecutivo lo someta a consideración de este pleno. Con mucho gusto, comisionado presidente. Me permito someter la votación en dos bloques, dada la excusa que opera de la comisionada. Serían en este primer bloque todos los proyectos presentados, con excepción del recurso de revisión 77/2016, ponencia 3, que será donde opera la excusa planteada. Por instrucción de la comisionado presidente, se somete a consideración en votación nominal las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar en el segundo bloque la votación nominal del recurso de revisión 77/2016, ponencia 3, en donde opera la excusa de la comisionada Leida. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación en primera instancia fueron aprobados con 3 votos a favor, y donde opera la excusa de la comisionada Leida López Arrasate con 2 votos a favor, en cuanto al 77/2016. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta sesión extraordinaria. No hay asuntos generales, por lo que procede ya a la clausura, pero queremos aprovechar para saludarlos a todos los que están aquí presentes, sobre todo pues un día emblemático como lo es hoy, 10 de mayo, en que se celebra el Día de las Madres, así que hacemos extensiva la felicitación para pues todas las personas que celebran, que son mamás, y también pues para las mamás de todos los aquí presentes, agradeciendo que nos acompañen. Gracias. Y también quiero pedirles que nos pongamos de pie para llevar a cabo ya formalmente la clausura de esta sesión. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se dan por agotado el orden del día, siendo las 2 de la tarde con 6 minutos del día 10 de mayo de 2016. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima sesión, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 13 de mayo del año en curso a las 12 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.